Muy bien, gracias. Enteramente agradecidos, doctora Graciela Aurora Mota Botello, a quien conozco ya desde hace algunos años aquí en Puebla, derivado de su participación en el simposio con motivo de los 35 años de la Declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, esa conferencia que impartió en diciembre, 8 de diciembre de 2023. Enteramente agradecidos, doctora Graciela Aurora Mota Botello, de quien me permito leer su breve semblanza sin pretender ser reduccionista, pero sí destacando principales aspectos como parte de su trayectoria y su formación. Es doctora en filosofía y maestra en psicología social por la UNAM. Es académica desde 1979, investigadora titular del posgrado en la Facultad de Psicología, ponente y conferencista en más de 570 eventos nacionales e internacionales, y coordina el programa universitario de Patrimonio Cívico, Cultural y Combate a la Pobreza en la UNAM, MEC EduPaz. Ha dictado cursos y talleres en 9 universidades en el extranjero. Fue presidente de 2015 a 2018 del capítulo mexicano del ICOMOS Internacional, es el eh, International Council on Monuments and Sites, y organismo consultor A de la UNESCO. Finalmente, es autora de 5 modelos participativos de intervención social. Destacan los de desarrollo de destrezas y potencialidades ciudadanas para toma de decisiones y el itinerario del saber y la cultura con el proyecto local de la Ciudad del Saber, cuyo liderazgo es continental. Encabeza la coordinación general de su publicación como libro internacional, apoyada por el marco de los PRONACE CONACYT 2022. Nuevamente, gracias, doctora Graciela Mota Botello. Muchas gracias por su tiempo y tiene usted el uso de la voz. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, es un gusto estar con ustedes, sobre todo en este día que es complejo después de todos estos últimos tiempos que hemos estado viviendo y que de repente ya también se ratifica nuevamente que vamos a tener más problemas de los que ya tenemos en la UNESCO. Bueno, pues esta conferencia es muy interesante y pues a todos les agradezco mucho que estén aquí con nosotros porque de alguna manera ya pues vamos a tener que ir viendo, ¿verdad? Cómo darle sentido a esta conferencia que es parte de una misma apuesta. No cabe duda de que si todos los caminos nos llevan a Roma, lo que sí es un hecho es que todos los caminos nos llevan al patrimonio cultural y de eso no tengamos ninguna duda. Eh, Me da gusto entonces que podamos ir abriendo boca, por así decirlo, en relación a lo que pudiéramos empezar a concebir desde la ciudadanía, desde lo que es una cultura de paz, desde lo que es el patrimonio cultural. No sé con quién tengo el gusto, Ernesto, platícame, dime con quiénes están aquí. Estos programas son abiertamente, a ver, dame un poquito de antecedentes, porque si no yo los puedo atascar de conceptos, pero ni ustedes ni yo vamos a lograr nada. Y de lo que se trata es de que sí, en efecto, podamos interactuar, dialogar un poco. Es muy importante que nos vayamos cada vez acercando más al patrimonio cultural. Claro, brevemente, doctora, Opción Ciudadana este año cumple 10 años. Somos un colectivo tendiente a incidir en la toma de decisiones públicas, ejercitar la reflexión, el pensamiento crítico y orientado también a la generación de políticas públicas, de gobierno, de Estado, donde el patrimonio, sin duda alguna, tiene una eh, función especial dentro de nosotros, en nuestra agenda, discusión, y fue el motivo por el cual le conocí a usted y también por intercesión del arquitecto Ambrosio Guzmán Álvarez, quien le envía también saludos. Y finalmente, destacar que hemos en los últimos años realizado acciones de promoción, difusión, divulgación cultural del patrimonio bibliográfico en Puebla. Nos acompaña el doctor Carlos Hugo Sayas González,
quien recientemente participó en la Feria Nacional del Libro de la UAP, en su 38 edición, con la conferencia Patrimonio Bibliográfico, Memoria de una ciudad hacia los 500 años. Concluyo con ese aspecto, doctora Graciela Mota Botello, donde creemos que es necesario, fundamental, valorar, revalorar nuestro patrimonio cultural edificado, que aquí en Puebla se encuentra en condiciones que exigen una urgente atención, cerca de 1,100 inmuebles abandonados y 220 de ellos al borde del colapso. Con esa visión prospectiva, doctora, ya concluyo, porque cuando yo la escuché en su conferencia del 8 de diciembre, usted fue puntual, precisa y atinada en el aspecto de la prospectiva, esa visión de futuro, y en menos de 6 años nuestra ciudad cumplirá 500 años de su fundación. Con ese enfoque es que nos permitimos invitarla para esta conferencia, conversatorio también, denominado Patrimonio, Economía Cultural y Educación para la Paz, sin soslayar que la UNESCO emitió en el año 1997, usted lo sabe muy bien, la Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras. En su artículo 7 y 8 da cuenta de la importancia que constituye al patrimonio, la cultura y detonar como aspectos detonadores de esa cultura de paz. Ya señalaba y apuntaba muy bien usted en tiempos tan complicados de cambio civilizatorio y donde es obligado tener brújula en estos tiempos de ausencia de esta cultura de paz, doctora. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues ya más o menos con esto podríamos empezar a, a darle un sentido a esta presentación. Otra cosa, ¿cómo lo suelen hacer? Si hay preguntas, con mucho gusto, o las dejamos después, o cuánto tiempo tengo, o vamos haciendo lapso por lapso, ustedes me dicen. Sí, doctor, ¿qué le parece un tiempo sin abusar de su agenda? Eh, 30 a 40 minutos, posteriormente preguntas, respuestas, esa posibilidad para intervenir, ejercitar la reflexión y el pensamiento crítico y por qué no también las propuestas, si le parece, doctora. Con mucho gusto, cómo no. Bueno, pues adelante. Pues miren, yo he venido trabajando en torno al patrimonio cultural y así como alguna vez me lo dijo un arquitecto muy querido por mí, el arquitecto Javier Villalobos, gran, eh, pues, ¿qué les puedo decir? Un verdadero fraile de lo que es el patrimonio cultural mexicano. Y me dijo, mira, aquí el asunto es que lo difícil es que llegues, pero cuando llegas nunca te vas a volver a salir del patrimonio cultural. Y es cierto, es de tal manera apasionante el tema que uno no deja de estar abordando hacia todos lados la manera de poder apelar a la cultura. El no ya lo tenemos. El día de ayer, el domingo, en la ciudad universitaria sufrimos una agresión muy dura, donde pues ahora con las manifestaciones que parece que es la vida diaria en la Ciudad de México sobre todo, pues un grupo de manifestantes que ya habían hecho una serie de destrozos en todo lo que era la colonia Condesa en contra de la gentrificación, pero ahora lo hicieron más en las zonas de Tlalpan, pero lo que es interesante es que de ahí se pasaron a Ciudad Universitaria y destrozaron toda la entrada al MUAC, al Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad Universitaria, que es parte de la zona cultural de CEU. Y cuando pasé, porque fui al concierto el domingo, cuando pasé al otro día, porque teníamos una reunión ayer, precisamente el lunes, y voy viendo que viva Palestina, pues todo grafiteado, todo. Entonces yo dije, mira nomás, qué barbaridad. Ahora sí le estamos pegando a los museos. Es la primera vez que yo tengo conocimiento que hay una agresión de esta naturaleza al, a un museo, pero lo peor del caso es que es de la Universidad Nacional
Autónoma de México, la universidad pública. Entonces uno dice, bueno, pues ¿a qué queremos? ¿A dónde vamos? Porque el no ya lo tenemos. El asunto es como sí, y aquí estamos los tercos, que como decía Javier Villalobos, hay que seguir insistiendo porque cuando entras no sales. Hoy se ratifica aquí el señor Trump, pues definitivamente su salida de la UNESCO, no nada más después de haber congelado prácticamente a Harvard, una de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos, le ha retirado muchísimo apoyo federal a la educación y sobre todo a través de estrategias xenofóbicas. Ha sido un golpe a la diversidad cultural, a la multiculturalidad. Y esto es muy lamentable porque entonces nosotros decimos, no, pues ahí la llevamos, sin educación, sin cultura y nada más con la vocación del dinero, bueno, pues entonces ahora sí que se muera Dubái, que se mueran todos y déjenme a mí hacer negocios. No sé si ustedes tuvieron el gusto o el disgusto de ver la oferta de Donald Trump ahora que ocuparan áreas allá, qué es lo que él haría con Dubái y pues lo único que saca son su cantidad de negocios, ¿no? O sea, ante esta visión del mundo, pues podríamos decir que es necesaria una nueva visión. Y sí, en efecto, este es un libro que tuve a bien coordinar, fue un poco traumático, pero al menos ya tenemos la versión impresa de un libro en el que lo personal lamenté mucho que el doctor Vélez Pliego haya retirado sus artículos pues por cómo se vinieron las cosas en términos del editorial leonino, un contrato leonino, pero bueno, pues esto es el resultado de un taller porque diseñamos el arquitecto Juan Key y yo. El arquitecto es el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas y actualmente también de la Academia Nacional de Arquitectura. Y diseñamos una matriz prospectiva para poder hacer un ejercicio que nos llevara a ir más allá de la gestión para entrar en el marco de la gobernanza y la política pública. Este gran ejercicio estamos viendo a como dé lugar, tenemos que dejar que siga siendo esto nada más una publicación restringida en términos impresa, muy cara también, sino poder llevarla al plano digital para poder verdaderamente cumplir la misión que 20 casos internacionales realizamos para hacer verdaderamente un alarde prospectivo de lo que podría ser un nuevo marco, una nueva visión en torno a la gobernanza y la política pública, comprendiendo muy bien, como otra de las autoras nos dijo, la doctora Gloria del Castillo, pues precisamente que la política pública tiene que ver con activos públicos y mientras el patrimonio no sea un bien público ni se considere como tal, pues no formará parte de la agenda cultural ni de la agenda económica ni política del país. Cuestión que uno dice, pues caray, como están las leyes, como están muchas cosas, pues es complejo, pero bueno, la tarea al menos hay que escribirla, este es un antecedente, nada más lo pongo como tal. Y bueno, podemos decir que México está embarazado de patrimonio cultural. Así de alguna manera podríamos entender este movimiento surrealista con el manifiesto de Breton, de André Breton del siglo pasado, cuando él decía es que México está embarazado de patrimonio cultural y exactamente el Golfo de México da lugar a ese embarazo, ¿no? O sea, México es el surrealismo. ¿Y por qué? Pues porque todo en México es posible. Y tan es así que aquí nos dice Nuria Sanz, ninguna otra ciudad como la Ciudad de México puede ejemplificar mejor lo que no se debe de hacer. México y la Ciudad de México termina siendo un laboratorio único para demostrarle al mundo lo que no pueden hacer en materia de patrimonio cultural. Qué interesante, ¿verdad? Después de un pasado maravilloso, tener esta condición y decir, es que en México puede pasar lo que sea y lo mejor que es que funciona. ¿Cómo funciona? Pues no sé, pero funciona.
Entonces, es interesante porque Nuria Sanz es una de las más destacadas miembros de la UNESCO, arqueóloga, que ella estuvo en otro tiempo a cargo de la oficina de la UNESCO en México y realizó una enorme labor. Sin embargo, bueno, no ha habido extranjero que venga a México oculto, funcionario de las relaciones, de las embajadas y todo, que no se quiera quedar a vivir en este país. Entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que frente al caos inevitable, ¿verdad? Las ciudades, bueno, pues esto es el futuro que nos espera si seguimos como vamos, y la sociedad y la vida colectiva ha perdido justamente su carácter de lo común, de lo colectivo, donde poder reconstruir una nueva trama material que permita que si cada cabeza es un mundo podamos converger en uno en el que mínimamente tengamos un escenario de habitabilidad y de convivencia. Y esto, pues, es justo el meollo del patrimonio cultural y de las culturas de paz. Los dos vienen del mismo origen, llámese UNESCO. Por eso es tan doloroso esto de Trump, porque pues los países hacemos hasta lo imposible por tratar de preservar como podemos aquello que ha sido resultado de saqueos y no se diga de la corrupción de nuestros políticos. No hay día que no nos estén relatando ahora el nuevo asesinato, ahora la nueva corrupción, ahora los millones de millones. Y uno dice, bueno, qué barbaridad, pues ¿dónde estamos? Y bueno, frente a eso hay otro discurso, y ese otro discurso tiene que ver con la Agenda 2030 de la UNESCO, de la ONU, y que está planteando el marco después del fracaso de los objetivos del nuevo milenio del siglo pasado, que tenían que ver poco a poco con lo que actualmente se conoce el marco de la sostenibilidad. Frente al marco de la sostenibilidad, ¿de qué hablamos? ¿En dónde está la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad? Ernesto, tú me paras cuando ya más o menos tengamos que parar, ¿eh? Por favor. Claro, Eh, gracias. Aquí, pues esto es importante porque simple y sencillamente el marco de la sostenibilidad podríamos ubicarlo en la preservación de nuestros recursos. Y preservar nuestros recursos tiene que ver no nada más con saberlos cuidar, sino saberlos utilizar, disfrutar, pero sobre todo asegurar que las nuevas generaciones puedan tener acceso a ellos tal como las recibimos nosotros o mejor. Y por eso el tema del patrimonio cultural, en el tema de todo lo que sería la sostenibilidad medioambiental o económica, alumbra como aquello que no se ve, pero se siente y que es el espíritu de la gente, de la cultura, y que se transforma en ciudad, se transforma en bienes materiales y sobre todo en recursos patrimoniales. Y desde aquí, bueno, pues podemos ver una serie de elementos que la misma UNESCO nos dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer para gestionar nuestras ciudades patrimonio mundial? ¿Qué tenemos que hacer, sobre todo después del COVID, para tener mejores ciudades? En primer lugar, comunidades colectivas, realmente comunidades y no dormitorios. Economía, que le permita sostenerse y ser autosuficiente para verdaderamente preservar sus recursos urbanos. La infraestructura construida, la condición del medio ambiente que le vaya permitiendo dar un mínimo de calidad de vida a las poblaciones, y todo esto involucrado con escenarios de gobernanza. El patrimonio cultural es el punto de partida de lo que es no solo la gestión de los inmuebles, no solo la gestión de lugares históricos que se están cayendo, como muy bien lo señaló Ernesto, sino de la preservación de nuestros recursos, porque son los recursos que nosotros tenemos y hemos sabido conservar los que nos dan sentido de seres humanos. Nada más por eso. Por eso el ámbito de la ciudad debe responder a la condición, a la vocación de habitar junto con otro, no importa cuál diferente sea, pero para poder detentar y aprovechar nuestros recursos.
Por eso es tan importante el marco que ofrece el patrimonio, porque el patrimonio es la sede de todo eso, es la memoria, es el recinto donde se van gestando y se van construyendo día a día las posibilidades de interacción entre cada uno. Tan es así que no nada más las ciudades tienen áreas antiguas, sino a estas alturas, en mínimo, las 3 últimas décadas, 49 ciudades han aumentado sus poblaciones a millones de habitantes. La Ciudad de México, como un fenómeno urbano único, es una megalópolis vinculada con 7 estados de la República, en el cual, si bien la condición poblacional nada más local es de 20 millones aproximadamente, tenemos una circulación cotidiana de 40 millones. Y tenemos una serie de problemas que no nada más vienen de adentro para afuera, sino de afuera para adentro. Y esta doble relación ha llevado a convulsionar mucho de lo que son los elementos simbólicos referenciales que le dieron sentido a los barrios, a esos lugares que son lo que representan y quedan en nosotros como memoria, memoria colectiva, nuestra niñez, nuestros lugares, ¿no? Que en otro tiempo los amamos tanto, ahora son tierra de nadie, ¿no? Y eso es a lo que se llama el no lugar. Y esto es un fenómeno que viene con el desarrollo urbano. Por eso, el tema del patrimonio cultural tiene que ver con otros elementos, tanto individuales como colectivos, que nos llevan a encauzar el sentido de la calidad de vida, de nuestros sueños colectivos, pero también de nuestras afecciones, de nuestros resentimientos. Por eso, pues en este mundo podríamos decir que toda esta es la agenda que constituye todo lo que serían los escenarios más problemáticos del mundo, ¿no? Del mundo, y en el cual, pues México no está tan bien parado, pero si lo estamos viendo, entre otras cosas, tenemos la parte del agua, la parte de la pobreza, la parte de la nutrición, la parte de la vivienda, todos estos están de colorcito más rojo, ¿por qué creen? La parte del lenguaje y la parte de los mismos elementos de la distribución del suelo, ¿no? Frente a eso uno dice, qué barbaridad, o sea, estamos frente a un desbordamiento poblacional, no nada más en términos de poblaciones que cada vez crecen más, sino literalmente estamos en escenarios de conflicto sumamente delicados, más aún por el cambio climático. Frente a esto, por ejemplo, nosotros vemos que nos ponen las alternativas de la innovación. Bueno, pues nos ponen, por ejemplo, áreas novedosas, nuevos nichos de productividad orientados a la manufactura, pero cada vez más a las condiciones de especulación, de servicios, de otro tipo de ofertas, muchas de ellas virtuales. Y todo eso nos conduce a los elementos de la innovación. ¿Qué tanto son capaces los mexicanos de innovar? Bueno, pues aquí están, estos son índices globales, pero que es interesante si nosotros contrastamos esto con el desarrollo humano. Ustedes ven que aquí dice economía cultural, y economía cultural no es otra cosa más que invertir en los seres humanos para que los seres humanos le inviertan valor a su lugar, a sus ciudades, para que esto, al generar valor agregado, no nada más va a tener mayor posibilidad de ofrecer espacios alternativos para las nuevas personas o los nuevos países, entre otros, a través del turismo, sino vamos a encontrar mucho mejores estándares de calidad de vida. Bueno, pues aquí tienen ustedes los datos y pues en los índices de desarrollo humano a México como que le falta y le falta mucho. ¿Cuál es la consecuencia de esas deficiencias? Pues entre otros, esto es un mapa que saqué, déjenme decirles, pues hace 3 meses. Pero pues ahora, si nos damos cuenta, pues tenemos de esto muchísimo peores resultados. Ahora resulta que hasta los pobres muertos que los habían cremado allá en Ciudad Juárez, pues ni los cremaron y las cenizas pues era pura tierra. O sea, uno dice, bueno, ¿qué nos está pasando socialmente? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde se quedó todo ese lugar de ese México
o qué es lo que no pudimos ver. Y todo esto son temas del patrimonio cultural, nada más que vistos desde otros elementos. Lo que es un hecho es que tenemos cada vez mayores índices de maltrato infantil, de arbitrariedad a través de lo que es la delincuencia. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? No nada más el tema de la desigualdad económica se ha incrementado notablemente, pero también la pobreza. Ponderar a la pobreza es muy absurdo porque quien conoce, quien ha estudiado la pobreza, tiene que percatarse que la pobreza desarrolla cada vez más elementos perversos que se basan en la sobrevivencia. Frente a esto, en donde hay que exaltar la pobreza, en su caso hay que desarrollar nuevos elementos que permitan encauzar estos sectores poblacionales a estándares de que les dé la posibilidad de estar en otro marco de calidad de vida. Y todo esto, pues también trae un déficit de salud mental. Nos dicen, por ejemplo, ¿cuáles son los principales déficits? Pues en primer lugar, la falta de acceso a los servicios, pero también la falta de comprensión y de aceptación que hay un déficit en la salud mental. No se diga después del COVID. Entonces, pues no nada más tenemos muchos déficits en la educación para comprender los fenómenos, no nos damos cuenta nosotros mismos qué tan mal estamos y no aceptamos estar mal. Y frente a eso, pues no hay los verdaderos servicios que permitan darse abasto. Por otro lado, a quien está medio rarito se le estigmatiza, se le rechaza. No hay recursos financieros como para abordar estos temas porque parecería que no son los temas más importantes. Sin embargo, esto refleja mucho de la vida cotidiana. Pero si nos vamos a los déficits socioculturales, ¿y por qué quiero empezar por esto? Porque si no nos damos cuenta y tenemos ojos para ver nuestras deficiencias, tampoco tenemos entender por qué es importante apelar a las culturas de paz. México es un país embarazado de patrimonio, su diversidad cultural y social es una de las más sorprendentes. Tenemos una multiplicidad de culturas increíble, pero ¿qué hemos hecho con ellos? Fenómenos muy serios de desigualdad y exclusión, de violencia y delincuencia, de falta de seguridad, de educación y salud por la desigualdad en la educación que abre una enorme brecha entre la educación pública y privada y que esto segrega para que puedan muchísimas mayorías acceder a elementos culturales vivos. Y por eso el patrimonio cultural a través del concepto de las ciudades abre un gran cauce. Frente a esto, los derechos humanos y la participación ciudadana. Ahora que ya nada más tenemos puros derechos, ¿dónde están las obligaciones ciudadanas? Yo creo que el día que llegaron y pantarrajearon el mar, pero sobre todo agarraron y órale contra los vidrios a romperlos. Literalmente romper esos vidrios es dificilísimo y los rompieron. ¿Para qué? Ahí están las limitaciones de la participación ciudadana. Tienes el derecho de llegar a una universidad indefensa por esa autónoma, indefensa, para destruirla. Oye, pues te felicito, man. Este es el mundo que quieres. Y frente a esto, los temas de identidad cultural y diversidad, pues han tenido un inmenso discurso que ha invisibilizado otras cosas y frente a esta falta de visibilidad hay una enorme falta de reconocimiento de la diversidad y de la multiculturalidad. Por eso hay que trabajar aquí. Y hay dos seres que son muy brillantes del siglo pasado. Uno es Zygmunt Bauman, que nos habla de la modernidad líquida, esta modernidad donde ahora se vale todo, porque hay lugares estancos, pero es todo como si fuera. El asunto es que esto también a la vez nos permite generar posibilidades de construir en escenarios inciertos muchas cosas que nos da la posibilidad de lograrlo a través de la técnica, de las nuevas tecnologías. Y por eso el gran poder se ha conducido a los nuevos medios de comunicación y de poder. No todo poder genera influencia, pero lo que sí les digo es que los medios masivos y todas las comunicaciones en red están generando enormes procesos de influencia y lo peor
es que generan muchísimos problemas porque no le estamos entrando seriamente a eso y la fascinación tecnológica ha hecho que nuestras nuevas generaciones estén embelesados con el universo que se encuentran ahí, perdiendo incluso su capacidad de asombro frente a la vida diaria y su capacidad de creatividad. Tenemos resultados psicofisiológicos en los cuales el nivel de deterioro sociocognitivo a nivel de las nuevas generaciones es muy fuerte, sobre todo a raíz del uso de las nuevas tecnologías. Yo creo que podríamos esto mismo voltear todos y comentarlo. Esto vale la pena quizá dejarlo ahí como un punto que se los lanzo para luego comentarios. Pero frente a eso, ¿qué es lo más elemental? Pues lo más elemental, y por eso el patrimonio es tan importante, es la experiencia espacial. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros mismos? Pues nada más que no podemos ser más que en el espacio. Cada uno de nosotros somos en el espacio. Sabemos utilizarlo, sabemos qué es el espacio vivido, sabemos cómo es la experiencia espacial, porque la usamos y como no la conocemos, pues a veces la usamos y muy mal. No somos capaces de orientar, de aprovechar en la mejor posible nuestros mismos espacios reducidos o no, limitados o no, nuestros recursos, no, los amontonamos porque cada vez tenemos menor idea de lo que implica el espacio. Y por eso es interesante desdibujar aquello que se nos da directamente como si fueran nada más meros metros cuadrados. Déjenme decirles que últimamente yo me he dedicado a este tema y tiene que ver con el carácter que nosotros percibimos en la ciudad. Y me ha llamado mucho la atención porque los arquitectos, por ejemplo, ven volúmenes, los ingenieros también, volúmenes y mucho perspectivas, metros cuadrados. ¿Y qué creen? Toda la gente que no tiene esa formación, lo único que ve es gente. Entonces uno dice, pero los alumnos, pues no. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para que los arquitectos vean que ahí donde ellos hacen sus diseños va a vivir la gente? Y la gente, ¿cómo le hacemos para que entienda que esos espacios que están hechos de determinada manera son para exaltar la recreación, la memoria, la calidad de vida, el apego y sobre todo la imaginación, porque eso tiene que ver mucho con la calidad de vida? Bueno, pues aquí está uno de los grandes problemas que tenemos que resolver y que es uno de los grandes temas a nivel del espacio y que tiene que ver con la inmediatez. Como estamos, parece que estamos pegados, ¿no? Cada vez tenemos menos perspectivas, nuestras ciudades cada vez están más llenas de gentes, entonces pues ya no vemos más que lo inmediato. Y luego las redes sociales son más inmediatas y como las podemos manejar desde el celular, ya ni siquiera las podemos manejar desde la computadora, ya más cerca, más cerca. Tenemos distorsionada la percepción y se vuelve adictivo además. Entonces, ¿cuál es el sentido de un sentido o por qué tiene sentido el lugar? Pues todas estas son preguntas muy interesantes que yo les quiero comentar. Porque simple y sencillamente hace millones de años, en otras eras, se hizo un sentido que fue, ¿vale la pena vivir juntos? Y eso que vale la pena vivir juntos fue un enorme esfuerzo que se fue desarrollando, primero desde ese arte maravilloso, antiguo, prehistórico, en las cuevas en las que ya se van señalando esas primeras aproximaciones a lo que podría ser el dominio de la naturaleza, hasta lo que pasará después con las grandes civilizaciones mesopotámicas que llegan a Egipto y a Grecia. Pero con Grecia sucede algo muy interesante. Con Grecia se da el ágora y que va a Ok, generar. encontré esto en internet sobre sentido de un lugar. El lugar tiene sentido porque tiene sentido el lugar, pues todas estas son preguntas muy interesantes que yo les quiero comentar porque simple y sencillamente hace millones de otras eras se hizo un sentido que fue válido. Eso que están oyendo es que se metió el Siri a hablar, mi computadora. Nunca me había pasado, pero ¿cómo le hago para callarlo? Pues solita se puso a hablar. Bueno, espero que sea inteligente algún día el Siri.
Lo que es interesante es que a través del ágora hay una convención, hay un contrato, por así decirlo, esto ya está en términos del siglo XVIII con Jean-Jacques Rousseau, pero el sentido de lo público surge como tal en Grecia, ya afianzado en el ágora, no porque no haya otros lugares grandotes en otros países, en otras culturas, no se diga la persa, que es el antecedente más directo, pero por ejemplo en Egipto tienen maravillosos lugares, pero no tienen espacio público porque no tienen acrópolis. Y entonces uno dice, pero ¿cómo que no hay acrópolis? No, ahí nada más había dioses. Y los seres humanos, no, pues esos, pues que adoraran a los dioses. Entonces, ¿dónde está la sociedad? No, pues no existía como la comprendemos en Occidente. Por eso el origen de la ciudad tiene que ver con el origen de lo social. Y ese es el espacio público que se materializa en un área fundacional. Y ahí está la diferencia entre un área fundacional, por ejemplo, un centro histórico, y un área que no necesariamente es fundacional, pero que alberga una serie de servicios, pero que alberga y reitera a través de su concepción como espacio público el encuentro del bien común. Bueno, pues eso que se llama espacio público de la sociedad es el origen tanto del espacio público de la ley. En Grecia esto surge con el teatro no tiene voz privada, tiene voz colectiva, esa es la persona que habla, es el coro que representa el espíritu de la memoria y de la doxa griega, del etos griego, del comportamiento de los seres, ¿no?, que viven en ese lugar, frente a todo lo que va a ser el desarrollo de su historia, pasando por la Acrópolis, que la precede la necrópolis. Esto es el sentido que da origen al espacio público. Por eso, a partir de ahí, se forman las calles, los centros y se van desplazando las trazas. La traza de lo urbano tiene que ver con un origen, el origen fundacional de las ciudades mexicanas tiene que ver no con la cuaternidad occidental, sino tiene que ver con el quincunce. Y esto transforma sustantivamente el urbanismo de aquellos entonces con respecto al urbanismo europeo, en los cuales Puebla es el primer ejemplo, por así decirlo, ya de una traza típicamente española en México. Pero eso no le quita que no haya habido asentamientos y que esta traza pasó completamente por sobre la originaria, que es la prehispánica. No obstante, en el centro histórico de la Ciudad de México tenemos ahí mismo lo que es el espíritu del quincunce. ¿Por qué? Porque si bien tiene sus 4 puntos cardinales, cada punto cardinal va a representar su propia centralidad para generar otro quincunce. Y esto le da una diferencia profunda a lo que luego en Occidente, sobre todo ya la típica ciudad renacentista, que es la que nos llega a nosotros, representa el espacio de esa cuaternidad a través del horizonte del poder, ¿no? Pero todo esto reitera exactamente el origen de la ciudad. Por tal motivo es aquí donde llegamos a lo patrimonial, porque justamente el espacio patrimonial se desdibuja entre lo urbano y el espacio grandote donde hay mucha gente, que es lo que dicen las gentes que tienen formación humanista, pero no tiene formación arquitectónica. Pues, ¿qué es el espacio público? Uy, donde hay gente. ¿Y qué hacemos con el espacio donde hay gente? Pues hay que deshacerlo porque los odio. Ah, bueno, pues órale. Y llegan y le dan en la torre, ¿no? Bueno, todo esto acontece sobre la base de un sedimento que es patrimonial. Y esto tiene que ver con el diálogo de la memoria, de la simbolización, donde surgió el primer encuentro. Y a partir de este primer encuentro es que es posible el diseño de las calles, de las plazas, que le va a dar funcionalidad a una determinada mancha urbana y frente a eso el encuentro
de lo que es lo social, no solo para albergar una serie de servicios que garanticen calidad de vida a los seres que viven ahí, sino también le den sentido a ese contrato social que se reitere como un evento histórico. Pero ese evento histórico está sentado en lo patrimonial. Por eso ahora que tenemos el agregado de lo virtual, esta es una misma gota de agua que cae y que vean todo el relajo que hace, pero estamos hablando de lo mismo, pues estamos hablando de nosotros mismos. Esto es un tema civilizatorio. Y pues que ahora las plantas y que porque las plantas sienten también son civilizadas. No, los civilizados somos nosotros que les pusimos el nombre de plantas, las cultivamos, hacemos jardines con ellas y le damos un sentido estético y un sentido a nuestra vida. Ok, esas son las plantas. La naturaleza por sí misma se expresa. Nosotros la adecuamos para humanizarla y no al revés. Por eso hay aquí un tema muy polémico entre qué vamos a hacer de eso que se nos está acabando y entre otras cosas es justo el agua. Por esto o retomamos el verdadero sentido y también encauzamos la gran potencialidad que viene de lo virtual o pues simplemente estamos caminando hacia nuevas cosas. Bueno, pues me voy a ir más rápido, pero a partir de aquí quisiera decirles, ¿y qué es la educación para la paz? Bueno, para los que tenemos más edad, podríamos decir, hoy pues peace and love y todo el mundo nos queremos mucho, imagine there's no problem, there's no war y John Lennon y todo eso. Eso se murió, eso lo matamos nosotros mismos. Eso no es educación para la paz. Lo que sí sabemos es que la educación para la paz presupone un proceso de socialización por valores y valores que alientan el cambio social y personal porque nos obligan. Es un proceso activo y creativo en favor de la persona humana. Y por eso atentar contra la persona humana es una violencia simbólica y estructural, no se diga en los marcos escolares. Por eso tiene que desarrollar la persona humana para coexistir con los demás resoluciones no violentas y desde ahí desarrollar conocimientos sustantivos para la creación de una nueva sensibilidad, yo diría una nueva afectividad moral que permita poner límites, porque si las personas individualmente no tienen sus propios límites, tampoco pueden convivir con nadie, porque son como veletas, las usan. Y frente a esto, pues viene el fenómeno de la masa, la turba multa, que ni piensa, solo actúa. Por eso, la educación para la paz sí supone una enseñanza y una manera también de aprender a normar, a generar valores, hábitos y disposiciones. Todo esto tiene una serie de antecedentes desde la ONU frente a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, yo podría decirles muy rápidamente que las culturas de paz tienen que ver con aprender a pensar y actuar de otra manera. Y frente a eso, pues tenemos que aprender a construirnos, porque de que ya no estamos destruyendo, eso lo tenemos diariamente. ¿Cómo podemos entonces vivir con aquellos que no viven igual a mí, que no son iguales a mí? Eso no es una deficiencia, en todo caso es una potencialidad y aprender a interactuar con eso tiene que ver con las culturas de paz. Por esto eso es el antecedente incluso de lo que podríamos concebir la Convención de los 60 rumbo al patrimonio cultural, que bueno, la convención, no de la Carta de Venecia, perdón, de la Convención de 72, que ya aprovecha la Carta de Venecia para hacer del patrimonio cultural una premisa sustantiva para la recuperación de las ciudades destruidas en aquel entonces por la guerra y a partir de ahí volver atrás a recuperar el sentido del origen de las ciudades, aquello que vale la pena preservar. Pero bueno, podríamos decir que ya en los 70, en el marco de la Agenda de Educación para la Paz, pues se lleva a cabo la Sociedad Alemana de Investigación sobre la Paz y el Manejo del Conflicto, de tal manera que yo, por ejemplo, llevo muchos años
educando para el manejo no violento del conflicto, pero para mí el conflicto es algo súper positivo porque me permite exhibir dónde está el problema y a partir de ahí profundizar en él para resolverlo, no para posponerlo. Esa es una típica cultura de paz. Por eso esto nos ha llevado verdaderamente a hacer investigación científica y no nada más en valores y conocimientos, sino generar elementos armónicos que nos permitan conversar con la naturaleza y frente a ellos florecer como un mismo paisaje. Eso en patrimonio cultural, en las agendas internacionales, llamaríamos que es el espíritu del lugar. Pero, por ejemplo, aquí, ¿qué tiene que ver con los niños? Pues esto genera las nuevas escuelas y tiene que ver con elementos como la dignidad, la solidaridad, la preservación del planeta, ¿no? Todo esto tiene que ver con las culturas de paz. Y entonces, pues es que estos se estudia en la escuela para niños, no tiene que ver con los adultos. Híjole, pues tiene que ver mucho con los adultos porque nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en México, a imponer, no a dialogar, no a negociar. Por eso tiene que ver con sentidos de identidad, creencias, normas, valores, reglas, lenguaje, símbolos. Y si me voy más acá, pues tiene que ver con psicología y psicología que es muy compleja. Si nosotros vamos a los índices de paz en México, pues solamente se los pongo para que lo consulten. Pero les quiero decir que la transformación sostenible en México va a depender del exaltar la diversidad, tanto a nivel endógeno, equitativo, que vincule ecología, tradición y vida cotidiana, como con la conversión económica para estimular nuevas vías para el trabajo, pero sobre todo con la democracia que involucre el sentido de lo plural necesario para organizar un nuevo sentido de unión y de programa y de proyecto nacional. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con costo-beneficio, con seguridad y con seguridad a nivel político, económico y social. Si no aprovechamos la misma agenda mundial, es un hecho, pues que Trump por eso se sale, ¿verdad? Porque a él no le interesa nada de esto y tiene el suficiente dinero para decir que él va a hacer todo lo que quiere hacer. ¿Está bien? Frente a eso, ¿qué implicamos nosotros en esta agenda? La revitalización de las comunidades locales orientadas a reactivar el arraigo y la pertenencia, la inclusión, la cohesión y sobre todo el impulso de economía cultural para el autodesarrollo de potencialidades financieras y capacidades creadoras. Por eso, el que no encuentra paz dentro de sí mismo, ¿a dónde la va a ir a conseguir? Pues ahí se lo preguntan a Trump. La historia y la civilización nos dice pues que en otras épocas las ciudades se construían en torno a un núcleo central. Ese es el origen fundacional, ese es el origen del patrimonio cultural. Y eran las ciudades las que hacían los núcleos poblacionales, porque estas a su vez iban generando no un agregado de individuos, sino un concepto de lo común. Frente a esto, pues han pasado muchas cosas, son entes vivos, me quiero ir muy rápido, pero bueno, tenemos déficits muy serios en el comportamiento colectivo, pues ya lo estamos viendo, falta de respeto a todas las normas, no se respeta el sentido de los espacios comunes y los que se deslindan pues, se utilizan para actividades inapropiadas, muchas veces promovidas por los propios poderes políticos. No se recoge la basura después de consumir alimentos, los baños públicos, pues es un relajo, no respetar medidas de seguridad, no se respetan espacios accesibles, no son inclusivas las personas con discapacidades, no hay conciencia de derecho del otro, y entonces, ¿quién es el principal enemigo? Pues yo después de haber hecho muchas investigaciones en torno a educación ciudadana, me di cuenta que para nosotros los principales enemigos ya no eran a los que más desconfianza le teníamos, que eran a los jueces, a los policías, a todos estos, sino son a nosotros mismos. Queremos ser democráticos cuando para nosotros el otro es nuestro enemigo. Frente a eso, pues entonces, por aquí estamos dándonos cuenta, ahora que nos estamos inundando de tal manera como lo estamos viendo, está la alteración climática, que la gestión del hábitat y su construcción social es una tarea interdisciplinar, no es una tarea ni de arquitectos ni de ingenieros, es de todos juntos y tenemos que trabajar en favor del espacio público y de la convivencia.
Por eso es importante, las masas tienen que partir de un corazón. Las masas, de veras, como fenómeno colectivo, ellas actúan, pero cuando se torna después de la acción masiva, la destrucción, la irrupción por lo general, cuando esto se toma posibilidad para ubicar el sentido del lugar, pues entonces el lugar sí empieza a darle un ámbito diferente, porque el lugar ya no es cualquier sitio, ya no es cualquier espacio, tiene que ver con ese lugar que poco a poco me van dando referentes, referentes de cercanía. Y frente a esto, pues es ahí donde se retoma el lugar. Por eso el enemigo no es la pobreza, sino la inmensa inequidad y exclusión que genera la terrible asimetría, no nada más la marginalidad y la exclusión, sino sobre todo asimetrías socioeconómicas que han generado tantas brechas en México. Frente a eso, el patrimonio habla y tenemos diferentes categorías de patrimonio: el urbano, el arqueológico, los paisajes, los sitios, y bueno, tenemos, por supuesto, el tema del patrimonio material, ¿no? Y el patrimonio inmaterial. Ahora, a través de la agenda mundial, como ICOMOS, hemos venido exaltando el concepto de patrimonio vivo. No se puede separar el patrimonio inmaterial del patrimonio material, porque lo que está provocando es una enorme agresión al patrimonio cultural. Hasta ahorita hemos tenido cuestiones muy serias, pero no sé si quieren que paremos, alguna pregunta, algún comentario, o yo me sigo, ¿eh? Enteramente agradecidos, doctora Graciela Mota Botello. Eh, Podemos seguir, o sea, yo traigo para sí, rato, pero yo creo que sí es importante alguna pregunta, alguna interacción. claro, sí, solicito amablemente a los asistentes virtuales que nos acompañan que pudieran manifestar su deseo de participar con mano física o mano virtual para incorporar sus intervenciones en el orden adecuado. Solo quiero apuntar una serie de reflexiones, en lo que se enlistan amables deseos de participar. Y una de ellas es que el pasado 18 de abril, doctora Graciela Motabotello, coincidimos aquí en Puebla, 18 de abril siendo el Día Internacional de Sitios y Monumentos. Se realizó un recorrido por el Salón Barroco de nuestro edificio carolino de la UAP. Eh, y usted en el recorrido, recuerdo la frase que emitió, no la olvidaré, usted refirió que el sentido de la realidad y del pensamiento es la pregunta y eso lo da la lejanía. En mi mente obligadamente vino la lejanía del tiempo. Usted hablaba muy bien sobre la inmediatez, que es contrario a un enfoque prospectivo y contrario también a políticas de Estado que van a 20, 30, 50, 100 años. Tan solo los chinos, su visión de corto plazo es de 120 años. Pero insisto, usted refería que el sentido de la realidad y del pensamiento es la pregunta y eso lo brinda la lejanía. Entre más, mayor distancia, creo yo, que los proyectos comunes, colectivos, mayor distancia tengan, mayor impacto se tendrá y yo me permitiría decir de manera armónica y civilizatoria. Eh, Me permito también referir que existe dos comentarios y finalizo, concluyo, doctora. Eh, en el año 2027 la UNESCO celebrará en nuestro país su convención mundial. Eh, ¿Qué aspectos desde Puebla nosotros, qué podemos hacer para incidir de mayor forma la preservación, conservación de nuestro patrimonio ante esta próxima celebración de la UNESCO, insisto, en 2027? Y concluyo, en septiembre del año pasado yo no conocía el Museo Nacional de Antropología, un poco de pena me da decirlo, pero me he propuesto los últimos años visitar Ciudad de México. En septiembre pasado, y da cuenta nuestro museo, doctora Graciela Mota, de la riqueza civilizatoria, cultura olmeca, mayas, los chupícuaros,
En fin, es el museo, es nuestro museo nacional. Y concluyo con una pregunta detonadora y reflexiva. ¿Qué es lo que no puede no saber un ciudadano, un mexicano, para ser feliz, útil a su comunidad y defender su patrimonio histórico, artístico, cultural, sobre todo o focalizado a Puebla, doctora Mota, hacia los 500 años de la fundación de nuestra ciudad de Puebla, destacando, usted lo sabe muy bien, y nuestros asistentes también, la riqueza bibliográfica de Puebla, el libro Las calles de Puebla del doctor Hugo Leite Meyer, da cuenta de la riqueza cartográfica, el plano de Soto, el plano de Careaga, el plano de Medina, el plano de Mendizábal. Es una riqueza enorme que considero que debemos valorar y eventualmente revalorar. Ya concluyo, doctora, usted citaba al doctor Johan Galtung, pionero, precursor en estudios para la paz, noruego, sociólogo, lo refería usted aquí en nuestra universidad, la BUAP le otorgó el doctorado honoris causa el 5 de junio de 2006. Qué Sí, bien. yo por cuestiones de vida, cuestiones biológicas, pues no estuve presente, pero adentrándome en el conocimiento del doctor Galtung, pionero precursor de estudios para la paz, y concluyo ya, el abogado Adrián Guerrero Carvajal, que nos acompaña, el año pasado tuvo a bien en participar con nosotros abordando los 50 años de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que cumplió su 50 aniversario el pasado 14 de diciembre, pero de, sí, 1974. Esta carta, yo lo he dicho, un bello poema, se habla de una cultura de paz, la igualdad soberana de los estados, luchar contra el neocolonialismo, en fin. Y viene a mi mente viene a mi mente el artículo tercero de la Constitución, doctora, de que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, los fanatismos, la servidumbre y los prejuicios. De ahí la necesidad de establecer un proceso de educación permanente a lo largo de toda la vida del ser humano, donde nos humanicemos unos a otros. Es oportuno destacar que Hugo Sayas envía un mensaje en el chat. Hugo, si es posible que intervengas para romper esta barrera digital. De lo contrario, yo sin problema alguno puedo leer tu comentario. Eh, ¿Me permitiré leer, Hugo, tu comentario? Es muy interesante ver cómo los pueblos originarios, como los de las Cholulas y Cuautlancingo, entre otros, están ya organizándose para una protección de su patrimonio cultural. Sin embargo, al parecer las políticas públicas no están haciendo lo suficiente. Los ayuntamientos locales, principalmente, ¿cómo podemos ayudar esas luchas desde una ciudad como Puebla? Como habitantes de esta ciudad, ¿cómo nos veremos afectados del fracaso de esas luchas? Es una pregunta detonadora, doctora. Graciela, algunos Estoy, comentarios que pudiera emitir, por favor. estoy viendo que además no puede hablar porque está en un ambiente muy ruidoso. Muchas gracias, Hugo Sayas. Mira, Ernesto, esto que me preguntas y Hugo Sayas, o sea, es muy interesante entender que la agenda que estamos trabajando tiene que ver con la educación y tiene que ver con el sentido de la sobrevivencia humana en un mundo muy inhumano, en un mundo que cada vez por la misma polaridad, evidentemente como nadie está exacerbando la polaridad norte-sur, hace 2 meses o 3 meses tuvimos a punto una tercera guerra mundial, o sea, las especulaciones financieras, la insaciabilidad del dinero, los medios, dice una bola de cosas, uno dice, bueno, qué horror, o sea, qué barreras son las que ya no podemos ver en nuestra vida cotidiana. Pues simplemente ya no nos podemos ver ni a nosotros mismos. Lo único que nos queda es preguntar, porque la pregunta permite el espacio de la reflexión y del asombro. Por eso es muy interesante esta primera acotación a la que tú te refieres esa vez que hicimos la visita. Y yo más o menos por ahí quería plantear la segunda parte de mi conferencia. Pero es muy interesante esto que nos plantea Hugo Sayas, porque indudablemente aquello que tiene que ver con lo común
siempre va a ser el origen de la ciudad y de la cultura. Por eso no hay que entender al centro histórico aislado de la historicidad de una ciudad. La ciudad es un fenómeno histórico por definición. Es lo primero que tenemos que entender. El centro histórico no está ahí porque es el más viejito. Es histórico porque es fundacional, porque ahí hubo un origen y por eso tiene que ver con el patrimonio. Lamentablemente, las leyes, pues en este país acaban siendo, y no se digan términos de cultura, los primeros que se oponen. Acabamos de ver la presencia ya de que hasta el mismo director del INAH ya deja de ser el director porque ahora se está creando la unidad de patrimonio vivo, cuando en el ICOMOS hemos estado haciendo, les hemos dado de brincos para que por favor entiendan el sentido del patrimonio vivo y que si no trabajamos de otra manera, mientras el INAH siga siendo el INO, pues van a generar precisamente mayor rechazo, pero lo peor es que a estas alturas del patrimonio cultural, si no es con la gente, el patrimonio no se va a preservar, porque el patrimonio nos pertenece a todos. Y si se nos segrega de él, y luego vemos que lo ponen bonito y que a eso sí le meten dinero, porque nosotros, eso es lo que nos está llevando a una confrontación muy lamentable. Y déjenme decirles que México, y lo puedo afirmar, no solo como expresidente del ICOMOS, porque se los he dicho también a ellos mismos, sino lamentablemente siendo un país de tanta gente tan capaz en materia de cultura, es un país que rechaza la política cultural, no tiene el menor empago de hacer una arbitrariedad de su política cultural, siempre y cuando mejor la vuelven demagógica para que les dejen votos. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos jugando con el espíritu de las personas. Lo único que pueden tener es un principio de pertenencia y de identidad, y nosotros estamos obligados, como especialistas de cultura, a ser la voz de ellos que no tienen voz, porque no pueden decirlo como nosotros los podemos decir, pero hay que decirlo y frente a eso, precisamente por eso yo les enseñé lo del libro. No basta con gestionar un plan de manejo para que se preserve un lugar. Hay que generar elementos de gobernanza y si los pueblos originarios de Cholula y Cuatlacingo están haciendo algo al respecto, pues tienen que llegar a generar elementos de gobernanza que permite involucrarlos en la preservación, no nada más exigir que se cumplan las cosas. Se tienen que involucrar en los mecanismos de preservación y hacer pactos y compromisos compartidos con otros sectores, entre otros el público. ¿Pero por qué? Porque lo vimos perfectamente después de los sismos del 2017. La gente es la que verdaderamente estaba rescatando sus iglesias y sus atrios y todas estas cosas. A mí me tocó y me acuerdo con el mismo Ambrosio, que ahí andábamos y en aquel entonces Ambrosio pues fungía como secretario de mi consejo directivo y ahí los dos andábamos echados a caminar porque se nos dejó venir la peor tragedia en patrimonio cultural. ¿Pero por qué? Porque en ese momento simplemente pues entró la cuestión pues los dineros para proteger, pero en el caso de la protección del patrimonio cultural, si hubiéramos contado realmente con una política que nos permitiera involucrar a las personas a tiempo, no hubiéramos tenido tantos problemas. De ese momento a la fecha, nomás pregunten cuántos son los monumentos que verdaderamente se dañaron, que ya están nuevamente restaurados. Muy pocos jóvenes. Entonces, bueno, frente a eso, uno dice, pues entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? Pues si me permiten, podemos seguir. ¿Hasta qué horas tenemos, Ernesto? Doctora, por favor, con total y plena libertad, usted indica la agenda con tan ilustrativa exposición. Bueno, yo lo que quiero es que sí me esté dando a entender. Bueno, pues entonces vamos a llegar a uno de los conceptos más interesantes que tiene que ver con el espíritu del lugar. Y bueno, pues es que aquí es en donde hay que entender la manera como el pasado o la herencia cultural nos ha dejado marcados en trazos urbanos el paso de la historia.
El espíritu del lugar es identificar eso que espacialmente está puesto ahí con aquello que nos da sentido, porque todo monumento expresa un imaginario colectivo y tiene un significado en el presente, lo cual no quiere decir que sea el significado que le dieron originalmente, pero en el presente eso se vuelve un ancla de nuestra memoria colectiva. Eso es lo que se llama genius loci, es el espíritu del lugar. Por eso este concepto que viene desde Heidegger, eh, Heidegger es un filósofo que nos habla de el sentido de la vida. Heidegger es el primero que ya plantea el escenario de la finitud del ser humano, ¿verdad? Y gracias a esto entender a Heidegger es bastante complicado. Yo como buena especialista en el tema, pues vaya que llevo muchos años trabajando el concepto sobre todo de el habitar. Nos dice Heidegger, lo único que nosotros tenemos en nuestra finitud es el sentido del habitar y por eso nosotros cuidamos la vida porque sabemos que en cualquier momento nos podemos morir y pues tratamos de no morirnos y mejor hacer áreas confortables, lugares seguros, etcétera, ¿no? Pero este carácter del habitar es el que le da sentido a la ciudad. No somos nosotros puestos ahí como cosas que nos metieron adentro de un lugar donde hay mucha gente y que tenemos que circular para un lado o para otro, andando a pie o en auto. Ese no es el espíritu de un lugar, ese no es el espacio público. El espacio público tiene que ver con un referente simbólico, sagrado, el espíritu de lo sagrado. No estoy hablando de lo religioso, estoy hablando de lo sagrado. Frente a esto, pues, ¿qué quiere decir la reconstrucción del espíritu del lugar? El espíritu del lugar sin su gente que le da sentido al lugar no existe. La gente que no está involucrada, y esto tiene que ver con tu pregunta, Ernesto, si tú no sabes ni siquiera lo que tienes, pues no lo vas a cuidar, ni siquiera lo vas a mostrar dignamente. Esto es, por ejemplo, Ensenada. Dentro de las cuestiones tan elementales que ellos tienen, han hecho áreas fabulosas de diálogo con el desierto. Uno dice, pero caray, en lugares tan agrestes y todo esto, no se diga el Valle de Guadalupe, con gravísimos problemas de agua, pero que tenemos los mejores vides que se dan en México están en el Valle de Guadalupe, etcétera. O sea, qué barbaridad. La presencia humana le va dando sentido, color, vean nada más las hierbas, o sea, todo esto no hay en otros países, todo esto es muy sobrio, toda esta sofisticación que viene de una enorme complejidad, ¿no? De nuestra manera de cocinar, nuestras tradiciones, nuestros gustos, nuestras hierbas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, nos dice Francisco Bandarín, a ver, el pasado es lo moderno. ¿Quién es Francisco Bandarín? Bueno, pues es uno de los genios de la ONU y de UNESCO que nos están planteando precisamente, ¿no? El patrimonio cultural es lo más importante para el futuro, es la puerta a la innovación, si quieren que les diga. Nosotros decimos, pero no, porque mira que este edificio es del siglo XVIII. Pues precisamente ese edificio es lo que nos está dando la oportunidad que nosotros le demos un sentido al momento actual, no al del siglo XVIII. Ese ya se lo dieron otras generaciones. El asunto que nosotros tenemos que hacer es cómo eso le damos un carácter de equipamiento, de mejoramiento, de educación. Por eso el patrimonio vivo y la agenda mundial nos habla de que el patrimonio cultural genera o equivale a habitar la tierra a partir de mejores prácticas. La tierra, nuestros diálogos que de ahí surge la ciudad, el cosmos, nosotros que venimos de grandes astrónomos, caramba, o sea, es una maravilla saber que somos parte de la naturaleza. Ya en las ciudades, al menos en la Ciudad de México, muy difícilmente ya vemos hasta la luna, ya es una convulsión aquí de tanta gente. Y bueno, ya no se dan estos espacios de lejanía, pero la lejanía no es nada más una lejanía física, y ahí reitero lo que te dije, Ernesto, el tema de la pregunta. Por eso uno tiene que aprender y aprender a preocuparse o aprender a preguntarse nos lleva a ocuparnos por aquello que nos interroga. Y esto tiene que ver con
¿Qué somos y a dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Porque lo que sí sabemos, el pasado ya pasó y a nosotros se nos legó un potencial extraordinario, pero si nosotros no somos capaces de rehacerlo al estilo siglo XX para darle una funcionalidad contemporánea, tampoco vamos a poder heredarlo dignamente para las nuevas generaciones. Y por eso tenemos que aprender a tocar nuestra propia melodía. Entonces, aquí la calidad del ambiente urbano no depende nada más del espacio físico, sino depende de las personas que gracias a él nos convertimos. Y si no trabajamos con los otros, pues simplemente no somos nada. Por eso es interesante ver, pues, de qué nos reímos, por qué estamos tan contentos. ¿Por qué estamos tan contentos? Los índices de felicidad, y órale, se presumen en los grandes foros mundiales y nos dicen, pues es que están contentos, pues son una bola de ignorantes. Esto no lo quiero ahorita abordar, sino lo primero que tenemos que entender es el patrimonio. El patrimonio no es una cosa, sino tiene un sentido múltiple porque es toda una tradición cultural heredada y de ahí se elige, de ahí se adopta y se transforma. Por eso debe de ser conservado, porque es valioso, porque viene de lejos, porque forma parte de lo que nos corresponde ahora, pero también de aquello que nosotros mismos le podemos aportar. El patrimonio no está ajeno a nosotros mismos, a nuestras preguntas, a nuestros anhelos y a nuestros sueños culturales. Puebla es un estado que tiene unas raíces culturales, empezando por el maíz. Es en Puebla donde se da la primera posibilidad ¿cómo se llama? De que las tribus nómadas se asienten precisamente porque es ahí donde se va a dominar el cultivo del maíz. De ahí a pasar, ya no se diga todos los asentamientos prehispánicos, ¿no? Lo que hay ahí, y de ahí para adelante, o sea, Puebla es un lugar extraordinario. ¿Cómo podemos prepararnos? Pues nada más tengamos ojos para ver lo que tenemos a nuestro alrededor y cuidémoslo, porque eso es el patrimonio cultural. La manera como aprender al cuidarlo es en sí mismo ya una política patrimonial. Y eso es lo que quiere la UNESCO. La UNESCO no está aislada ¿cómo se llama? Aislada a procedimientos ni circunscrita. Nos están diciendo, tienen que empezar a trabajar en capacity building. Capacity building es la construcción social de habilidades y destrezas para poder incrementar elementos que nos permitan darle un sentido a nuestro lugar. Por eso el espíritu de los edificios no basta, ni la iluminación y los perfiles que son maravillosos. Lo importante es la imaginación, aquello que de ahí se deriva. Nos dicen, es que no te puedes poner a inventar mitos. Ah, ¿cómo que no? Los mitos que se van cayendo y los que nosotros somos capaces de aportarle forman parte de la misma tradición. Y por eso el concepto de lugares, que es un hito de encuentros y de moradas frente a esto, tiene que ver con la capacidad de tener experiencias significativas. Por eso, ahora que la misma Universidad de Puebla está planteando la capacidad de reformular el nombramiento de hace más de 30 años del centro histórico reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, pues ahora hay que agregarle el criterio 6, que tiene que ver con la manera viva de darle un sentido de cuidado. Y eso en sí mismo son las nuevas iniciativas que estamos queriendo impulsar. Por eso los monumentos hablan, nos dice Lefebvre. El monumento es inseparable de la historia, porque la historia es a través del movimiento un testigo que es un diálogo. ¿Qué pasa con la ignorancia? Ni siquiera veo el monumento, no tengo manera de hablar con él. Por eso en la educación espacial yo estoy encontrando una fuente maravillosa de trabajar en favor de la gestión del espacio público patrimonial, porque se trata de aprender a tener un carácter en la experiencia espacial. Por eso tengo esta revista, por eso tengo este programa que tiene que ver con la ciudad del saber, y a partir de aquí hemos tratado de echar a caminar mucho de esto y no estamos nada mal.
Pero bueno, está un programa que responde al sentido público de la universidad pública y que integra en sí mismo formación, investigación, divulgación y extensión, y la parte de la extensión a través de lo que es la ciudad del saber. Posiblemente tengo muchas cosas que decirles, pero lo que es importante es, volvemos a la premisa de economía cultural. La habitabilidad en sí misma es lo que nos genera capital social. La educación y los estilos de vida deben de ser pactados. Por eso, si ahorita en Cholula y los pueblos originarios quieren volver a retomar, tienen que aprender a definir el pacto de convivencia que les dé un sentido de futuro para generar valor agregado. Y esto tiene que ver con el mismo mejoramiento de su capital social. Frente a eso hay mucho que hacer, todo tenemos por hacer. Yo desde la universidad tengo este espacio, que esto lo voy a exponer ahora próximamente en septiembre allá en Puebla, que es el Sistema Sostenible de Economía Cultural e Innovación del Conocimiento, porque es una manera como la universidad acompaña muchos grupos en términos de innovación que estamos generando a través de nuevas figuras extracurriculares y extramuros, la posibilidad de incidir en el mejoramiento del espacio público, además de hacer educación a través del manejo de competencias en competencias individuales y colectivas, que nos permita, por ejemplo, concretamente en los centros históricos, pues a poder ir cambiando la figura del turista a visitante, aquel que descubre, no nada más que es un cliente y que anda viendo a ver qué otro producto coreano va a venir a comprar, ¿verdad? Últimamente, yo esto lo he estado comentando, no puede ser que el destino de los centros históricos sea Disneylandia, ni que nada más estén vendiendo puros productos de Fayuca. Es el colmo, además de eso, que la única oferta sea de cervecerías y de cantinas. El patrimonio cultural es otra cosa. El patrimonio cultural es la capacidad de volvernos interlocutores hacia lo que nos rodea. Y eso no es nada más un interlocutor pasivo que podemos encontrar los referentes en los libros. Es un interlocutor activo que es capaz de construir socialmente junto con otros algo que es posible. En este nivel, bueno, pues hay marcos de gestión, aquí se ve muy mal, pero tiene que ver con posibilidad de hacer nuevas sinergias que nos lleven a la proyección de nuevos valores y recursos patrimoniales. La última vez que estuve, no, no es cierto, me entregaron en este año una medalla muy bonita allá en Puebla, pero la última vez fue para firmar la Carta de Puebla, para mí fue un honor. Pero esto, pues está muy apoyado en esto que les estoy enseñando en torno a la ciudad del saber. Aquí estamos varios. Me toca ser privilegiadamente la única mujer que está ahí presente en este grupo de firmantes, pero todo esto sin paz, pues muy difícil caminarlo. Así que no hay caminos hacia la paz porque la paz es el camino. Por lo pronto, este es un comercial, los estoy invitando a esta convocatoria de las ciudades olvidadas, porque estamos haciendo junto con la Asociación Mexicana de Urbanistas y otros grupos muy importantes a nivel de sociedades, entre otras también la Asociación de Ciudades Patrimonio Mundial, la Asociación Mexicana de Patrimonio Mundial, la Academia, Mequedupaz, o sea, la universidad, para ver ese lado oculto de las ciudades, porque ese lado oculto tiene que formar parte del espíritu histórico colectivo de la construcción de nuestro patrimonio vivo. Por eso, pues muchas gracias. Algunas breves cosas curriculares que quise poner aquí, pero pues ahora sí con esto, pues yo con mucho gusto veo sus preguntas y podemos, pues ahora sí establecer este diálogo, pero yo quería terminar de concretar. ¿Por qué? Porque efectivamente coincido con Bandarín. El pasado es lo moderno. No debemos de olvidarnos de nuestra historia porque la estamos olvidando. A cambio de la inmediatez de las cercanías procedimentales, nuestros alumnos están perdiendo
la posibilidad ni siquiera de escribir una frase articulada con sujeto, verbo y complemento, mucho menos de tener una idea clara. Hay que tener cuidado con eso porque esto tiene que ver con la violencia. Pues hasta aquí llego. Enteramente agradecidos, doctora Graciela Aurora Mota Botello. Eh, Antes de dar lectura a un mensaje que se envía, bueno, va en el mismo sentido, doctora. En septiembre, por favor, nos puede mantener al tanto de su visita en Puebla. ¿Ya es posible conocer la fecha? Bueno, es que se va a hacer un encuentro de universidades. El 2 de septiembre estaré por allá impartiendo un taller precisamente sobre la experiencia espacial y estaré también, estoy invitada por la UPAEP, creo que esa, déjenme ver, ya no sé de ahorita, pero sepan que pues es uno de mis lugares consentidos en Puebla. Llevo muchos años estando en vinculación con ustedes y creo que lo de la UPAEP, a ver, déjenme ver, septiembre, la UPAEP es en noviembre y luego también tengo lo de allá, lo de Guanajuato, entonces bueno, pues yo sigo en activo fuertemente, esto de noviembre, es el 6 de noviembre, ay, caray, 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 déjenme ver porque creo que va a estar lo de Guanajuato. Bueno, tengo el tiempo todavía de organizarlo. Bueno, pues así sigo a sus órdenes. Gracias, doctora, muy amable. Ya quedó resuelta la pregunta de nuestra amiga Carmen. Suplico, por favor, deseos de participar con preguntas o comentarios adicionales, puedan hacerlo manifestando el uso de la voz con mano física o virtual. Lo hizo el doctor Pedro Ponce Javana, quien nos acompaña hoy. Desayuné con él, académico de Chapingo, ingeniero agrónomo. Antes de darle el uso de la voz, quiero ser puntual en algunos comentarios. Doctora Mota, el abogado Héctor Moreno Toscano en el año 2021 realizó un análisis jurídico profundo. Su hermana Alejandra Moreno Toscano tuvo mucho que ver con el rescate del centro histórico de la ahora Ciudad de México. Él elaboró este anteproyecto que tengo en mis manos, el anteproyecto de ley para la restauración y conservación del patrimonio histórico, artístico y edificado de Puebla. Ha comentado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de reformar, de brindarle orden, estabilidad en materia cultural patrimonial en Puebla. Insisto, realizó un análisis jurídico y con lo que usted apuntaba, señalaba, compartía de el apartado, el criterio 6 de la Carta Puebla, donde se habla de los barrios históricos, el barrio histórico universitario. Creo oportuno señalar la importancia de esta propuesta legislativa. Ya fue socializada con la diputada presidenta de esta Comisión de Cultura, Susana Rosas Tapia, aquí en Puebla. Y al unísono también quiero señalar que hacía usted mención de la memoria histórica y el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria y no queremos olvidar ni perder nuestra memoria histórica, tanto de Puebla ni de México. Antes de darle el uso de la voz al doctor Pedro Ponce Javana, pregunta a Carmen, doctora Graciela Mota, si es posible asistir al público en general su participación del próximo 2 de septiembre. Esto ya va a depender de los organizadores del evento. No tengo la menor idea, pero bueno, con mucho gusto preséntense, o sea, pregúntenle al doctor Vélez Piego, porque esto tiene que ver con la Sociedad Iberoamericana de Universidades Iberoamericanas y estamos trabajando en torno al concepto de gestión de las universidades en torno a los barrios y todo esto, ¿no? Que sería precisamente la ciudad del saber para Puebla. De acuerdo, gracias. Yo me permitiré preguntarle al doctor Vélez Pliego. Por Y favor. sí, adelante, doctor Pedro Ponce Javana, con su intervención, si fuera posible, activando su cámara para romper Ay, sí, sería barrera, muy bueno conocerlos, esta ver barrera sus letras. digital. Por favor, es académico de la Universidad de Chapingo.
cuyo lema de esta universidad es enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Tiene una propuesta para desarrollo rural sustentable, una necesidad urgente para Puebla. Dicho libro será presentado precisamente en la Casa del Libro Gilberto Bosque Saldívar, de quien el pasado domingo 20 de julio se cumplieron 133 años de su natalicio. Insisto, esta propuesta de desarrollo rural será presentada aquí en Puebla, doctora Graciela Mota, cordialmente invitada, si su agenda lo permite, y a nuestros invitados virtuales también, el próximo martes 5 de agosto a las 11 de la mañana. Adelante, doctor Pedro Ponce, ¿será posible activar su cámara? Ya tiene activado su micrófono, le escuchamos, por favor. Sí, miren, una disculpa, no la pude activar. Doctora Graciela Mota Botello, muchas gracias por su clase acerca de, para mí esto es como la teoría del conocimiento, porque me ayuda a entender de manera integral varias ciencias, porque en nuestras universidades ahorita hemos caído en el funcionalismo y cuando mucho en el mecanicismo de cómo unimos las partes. Y con usted estoy aprendiendo ahorita que todo tiene que ser integral. Por ejemplo, me lleva a la siguiente reflexión. Primero, ¿somos parte de la naturaleza o somos superiores a la naturaleza? Y en mis clases, desde la preparatoria agrícola en la universidad, siempre nos enseñaron cuando mucho la botánica, botánica sistemática. Y ahora que salimos afuera entendemos que ahora se requiere la etnobotánica. ¿Y qué es eso de la etnobotánica? La utilización de las plantas, de los seres vivos, plantas, animales, pero con el concepto de la sustentabilidad, ahora tenemos el reto no solamente de conservar, de cómo reproducirlos. Y ahí cuando usted habla del maíz, efectivamente, yo creo que tenemos espacios vergonzosos, yo creo que a nivel nacional, porque, por ejemplo, en este momento no tenemos la certificación y denominación de origen del nopal. Afortunadamente yo he estado en congresos internacionales de cactáceas y ahí me he dado cuenta, por ejemplo, cómo Perú, los hermanos incas plantean que el nopal es originario de Perú y nos estamos dando cuenta de cómo los chinos quieren patentar el nopal. Entonces, nosotros hemos defendido que la mayor biodiversidad de cactáceas en este país están en México. Por lo tanto, entiendo con su conferencia, con su clase, de que es un patrimonio natural de la naturaleza y que a veces no valoramos. Entonces, yo le preguntaría a usted, por ejemplo, de dónde sale el concepto de los recursos socioambientales. Tal vez yo esté mal, pero entiendo que la cultura es un recurso socioambiental, pero se vuelve recurso socioambiental cuando reconocemos no solamente como patrimonio las actividades culturales que hacen los pueblos originarios, los pueblos indígenas, para seguir subsistiendo a través, por ejemplo, de las plantas medicinales, de las plantas nativas que todavía tenemos. Y bueno, también me nace como reflexión reconocer la reserva de la biosfera de Tehuacán, Cuicatlán, que por cierto un gobernador cuando se generó la política de las áreas naturales protegidas se opuso, pero bueno, ahora subsiste, pero no solamente basta con lo que usted plantea, el conservar, el observar. Tenemos el reto de la reproducción y un gobernador o un gobierno del estado no le dio la importancia a tal grado que regalaron o vendieron las cactáceas con los japoneses a 5 pesos. Visitemos Apotitlán Salinas, visitemos San Juan Raya. Y ahora con esta educación integral que de alguna manera a mí me ha servido, estoy entendiendo que las cactáceas, por ejemplo, absorben dióxido de carbono. Por 1 kilo de materia verde de nopal, absorbemos 30 gramos de dióxido de carbono. Y eso cuando estuve en la Ciudad de México de asesor, lo planteamos. Si eso lo sabe Milpa Alta con sus 7,000 hectáreas, yo creo que le sale debiendo la ciudad si realmente
cobramos servicios ambientales. Entonces, efectivamente, con su plática llegó a entender que el patrimonio natural, o sea, la vegetación nativa, la fauna, animales y demás, no es un objeto. Y ahí es donde está el reto mediante la filosofía de la ciencia para entender que son sujetos. Entonces, ¿cómo hacemos valer que todo el patrimonio que tienen los pueblos originarios, por ejemplo, sus plantas medicinales, no son objetos de negocio, no son objetos de mercado, son sujetos de investigación? Y en el último congreso que yo estuve de cactáceas me preocupó mucho cómo Marruecos ya tiene alternativas de medicina a partir del nopal. Entonces yo le agradezco mucho y ojalá y no sea la última. Y compañeros de Opción Ciudadana, felicidades, esto es lo que nos hace falta para ir entendiendo que se requiere de grupos inter y multidisciplinarios bajo un esquema común para entender efectivamente qué es el bien común. Estamos perdiendo en los pueblos este bien común, esta modernización que nos llega desde afuera para generar obras públicas, se pelean por ser regidores de obras públicas, secretarios de obras públicas, compran las empresas constructoras a los candidatos para que después ellos surtan de materiales para la construcción. Y antes todas esas obras que se hicieron, por ejemplo, en mi pueblo, la iglesia, la presidencia, el curato, la escuela, se hicieron con el capital social que tiene la gente, la organización natural. Y ahí yo creo que andamos muy mal en este estado de Puebla, de que pues no entendemos. Los que hoy tuve una mala experiencia en la Secretaría de Economía, por ejemplo, no entienden el concepto de gobernanza. Estamos en el asistencialismo, dando recursos a diestra y siniestra, pero sin una formación de la gente. Bueno, ya me estoy saliendo del concepto, pero gracias. Y bueno, ojalá y me aclare un poquito más este concepto de el recurso socioambiental. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la actualidad hemos llegado a hacer del ICOMOS verdaderamente un factor, un eslabón, por así decirlo, que nos ha permitido integrar a IUCN, es el Consejo Internacional de Protección a la Naturaleza, también con la agenda de los museos. Entonces estamos trabajando IUCN, ICOMOS, todo lo que tiene que ver con conservación de patrimonio, que es toda esta parte que está acá en Roma, el ICROM, y ICOM, con museos. Somos la misma agenda. Ahora, todos estamos orientados a la preservación del patrimonio y pues actuar frente al cambio climático. Por eso la vocación de los últimos comités científicos que tienen que ver con el paisaje. Yo a estas alturas, yo no me restringo al paisaje porque hay una enorme distorsión frente a lo que sería el concepto de paisaje, a lo que es la integración, porque también se habla de paisaje urbano, pero incluso no es nada más paisaje urbano como áreas verdes. El paisaje urbano es la forma que todo eso le ha ido dando a través de la historia un sentido. Y esto es muy importante. No, el paisaje por definición es humano, no es natural. Y todo lo que son los elementos de la naturaleza están insertos por la cultura humana para hacer apropiación y sentido de cuidado y de transformación. La transformación de la naturaleza por los humanos, incluso el mismo Marx en aquel entonces lo decía, es la humanización de la naturaleza. Lo que hemos hecho de la humanización de la naturaleza ha sido un desastre porque la estamos deshaciendo. Pero eso no quiere decir que la naturaleza esté por encima de nosotros, por eso se tiene que ver la condición interdisciplinaria. No hacerlo nos ha llevado a una enorme pérdida de sentido para muchos sectores, pero a estas alturas del mundo no podemos seguir pensando como se pensó en el siglo XVII.
o en el 18. No podemos seguir con estas apreciaciones estrictamente positivistas que no nos permiten darnos cuenta que estamos en un volcán de peligrosidad y que tenemos que abordar los temas integralmente. Yo en estos escenarios termino siendo súper prospectiva y frente al manejo prospectivo, siempre estoy generando esta nueva área de qué es lo que yo quisiera, porque las decisiones para el futuro las tenemos que tomar ya. Yo conozco muy bien Chapingo, tuve el enorme privilegio de conocerlo no nada más desde niña, porque familiares míos estudiaron ahí, familiares muy destacados luego a nivel de las políticas públicas, sino además de esto, tuve el gusto de cuando empezamos a trabajar en todo un proyecto interdisciplinario, el Plan Malinche, cuando estaba la cosa rudísima acá con Tulio Hernández, que les metió allá en Tetlanocan todo el ejército para la preservación del potencial silvícola, pero en la zona de allá arriba, entonces se armó un relajo y yo fui la que entró con mis servicios sociales y mis servicios comunitarios con la Universidad Nacional, pero en ese estudio lo estuvimos haciendo junto con Chapingo. Trabajé con mucha gente de Chapingo y del Poli y del Tecnológico de Apizaco. En aquel entonces no quiso entrarle Puebla al estudio, cosa que yo lo lamenté, pero bueno, finalmente cambian los gobiernos, cambian las cosas. Pero volvemos a lo mismo. Recuerden, la naturaleza es un patrimonio que nos da sentido para la vida y nos da un proceso civilizatorio. Nosotros estamos apelando a mucho del conocimiento ancestral, del conocimiento asentado en las memorias colectivas, en los saberes de los pueblos que nos pueden dar muchísimo más del sentido de la sostenibilidad, porque aunque no quieran, ellos son los que nos enseñaron a cuidar sus recursos. No podemos seguir pasando por sobre de ellos. Tenemos que cambiar la brújula y precisamente por eso hay una enorme orientación a la construcción de capacidades. Yo ahorita les enseñé con las que yo trabajo acá en la UNAM, pero indudablemente la construcción de capacidades tiene que ir por encima de los currículos profesionales de las universidades intramuros. Tenemos que salir extramuros. Mi política se llama hay que llevar la universidad a la calle y al campo como en otros tiempos se vinieron en aquellos entonces las políticas de extensionismo. No se trata de hacer lo que ya se hizo, se trata de bajo nuevas interrogantes y nuevos retos aprovechar todo el bagaje del conocimiento y tratarlo integralmente. El patrimonio nos ofrece todo por hacer y el patrimonio no está vinculado al pasado. El pasado es un principio de diálogo para comprender civilizatoriamente si tiene un sentido todavía civilizatorio en nuestra época y precisamente la agenda de la UNESCO es educativa. Es educativa. Por eso es una enorme agresión que Trump, que tiene pues todas las fundaciones que le metían tanta lana a la UNESCO, pues de repente diga que ya se va, ¿verdad? Porque eso es muy difícil, pero pues los que estamos trabajando en esta materia, pues estamos haciendo un enorme esfuerzo por seguir pensando los cómo, pero los cómo está en las personas. Por eso, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que preguntar que no hemos sabido comunicarle a las personas para decir que estamos de su lado? Eso es curiosamente el tema y frente a eso, pues que más bien con nuestras experiencias, con nuestras posibilidades técnicas, pues tenemos que ser de alguna manera aquellos como intérpretes de lo que ellos quieren hacer para poderle darle un sentido en términos técnicos, en términos profesionales, a lo que ellos quieren para sumarnos a su sentido. La pobreza no es ninguna alternativa, lo que es importante es construir mejor las cosas, porque ningún pueblo originario, a mí no me gusta llamarles así, la verdad es que yo prefiero llamarles culturas prehispánicas, por ejemplo, eh, eh, pues ninguno de ellos tuvieron un doctorado en Harvard, ¿no? Ni en la UNAM. Ellos a través de sus grandes soluciones, caramba, el acueducto de Nezahualcóyotl sigue siendo una obra sorprendente para los mismos ingenieros actuales, no se diga
el acueducto maravilloso del padre Tembleque, hombre, que en el siglo XVI se construye el arco más alto y que justamente las tierras que vinieron todos los hombres que se vinieron a Puebla para llevarse las tierras y llevarlas al Estado de México y de Hidalgo para generar el acueducto, pues hicieron pues todo un sistema que permitió sobreponerse al enorme impacto de la viruela y de la, ¿cómo se llama esta otra cosa horrible que les vino con el estómago? También fue una, no era tifoidea, era otra cosa, salmonelosis, ya no me acuerdo. Pero bueno, estas grandes enfermedades debido a los sentidos, a los enormes sentidos pues del enorme conocimiento, todo el carácter constructivo que traían desde aquellos entonces, pues es lo que aportó grandes conocimientos, entre otros, para que todos esos enormes sistemas acuáticos todavía están vigentes. Fue en el momento en que se hizo el anuncio que los actuales vigentes han llegado a agredir las áreas de barro y de las tierras estas originales, las agreden, les hacen hoyos, les avientan de estas cosas de refrescos, las aprovechan para echarles ratas. Es cuando uno dice, ese es el espacio público de las personas, esos somos. Bueno, pues sí, sí, ese es el México que no queremos ver. Podemos hablar de ellos, pero no lo queremos ver. Técnicamente estamos obligados a organizarnos desde nuevos referentes. Y por eso el tema de las universidades es tan importante. Las universidades no están aisladas de todo esto, somos un portal de acompañamiento a la gestión de la innovación en favor de todas nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias, doctora Graciela Mota Botello, ya encaminándonos hacia el final sin abusar de su tiempo. No. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, suplicaré lo pueda manifestar con mano física o mano virtual. El abogado Adrián Guerrero desde Ciudad de México también nos acompaña, ya mencionaba yo, y acaba de conectarse Óscar Adolfo Aguirre en Zoom, pero en Facebook también estaba atento, en la transmisión en vivo en Facebook, y lo comento porque su hermana Cristina Aguirre fue una persona fundamental en la difusión de la cultura de nuestra biblioteca palafoxiana, que próximamente cumplirá ya 380 años, y lo comento la temporalidad porque también el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado el 3 de febrero, el próximo 2039, cumplirá sus 100 años, llegará a su centenario 3 de febrero de 2039, y motivo por el cual ya señalaba también la doctora Mota Botello del reciente cambio en el instituto, y fundado por el general Lázaro Cárdenas y del Río y su primer director Alfonso Caso. En ese sentido, considero oportuno hacer un llamado a repensar el instituto con esa función social transformadora que atienda a los retos del presente siglo XXI. Nos encontramos en el primer cuarto de este siglo y mediante políticas públicas con enfoque multidisciplinario, como lo establece claramente el último párrafo de nuestro artículo cuarto de la Constitución, involucrar a personas jóvenes en concordancia, ya lo señalaba yo, con esta declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las generaciones futuras, precisamente de la UNESCO del año 1997. ¿Existirá alguna pregunta, algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales? Suplicaré puedan manifestarlo y en consecuencia intervenir para ya encaminarnos a la culminación de la conferencia de hoy. Estamos hablando de Puebla, que tiene verdaderamente un privilegio de acervos y archivos históricos y todo el ámbito. Ese es un área especializadísima que ni para qué la toqué, ¿no? Pero estamos hablando ahorita de patrimonio cultural, material, traducido en lo que sería el carácter de los centros históricos. Lo que volvemos, yo creo, a insistir es, no se puede ver un edificio, no se puede ver un conjunto de edificios ni de monumentos, aunque así lo establece la ley. Hay que aprender a descomprimir los centros históricos, hay que desarrollar buenos escenarios de
los buffers son las amortiguamiento, y a partir de aquí ir generando el espíritu histórico de la ciudad. El centro histórico no es histórico porque es viejo, es histórico porque es fundacional. La ciudad y el espíritu de lo urbano es lo histórico, porque lo histórico es justamente este carácter civilizatorio que se materializa en el espacio público y que se vuelve patrimonial. Pues espero que todo esto, y sobre todo vinculado al carácter de economía cultural, que no es lo mismo que educar, va muchísimo más allá. La función de la educación es educar para generar productividad y valor agregado, capital social, que nos permita agregarle valor a las ciudades. Y agregarle valor a las ciudades no se restringe a seguir reproduciendo el esquema de ¿cómo se llama? De ciudad de servicios, sino tiene que ver mucho con la creatividad. Son verdaderos laboratorios de creatividad y de innovación los centros históricos. Entonces yo creo que a la UNESCO, era una pregunta que me habías hecho, Ernesto, pues le encantaría ver esto en 2 años, ¿no? Que efectivamente lo logramos confirmar en Puebla, y esto, si lo logramos, va a ser de premio Nobel. Ojalá y contemos con todos ustedes. Gracias, gracias, doctora Mota Botello. No existe alguna pregunta por parte de los asistentes virtuales, solo una de mi parte, doctora. Ante la salida de Estados Unidos, esta decisión tomada hoy, con la cual inició usted hoy por Trump, algunos otros países o bloques geoeconómicos, por ejemplo los BRICS, estarían, a su juicio, estarían dispuestos a apoyar a la UNESCO y concretamente China, que cuenta con los 5 principios de coexistencia pacífica, con esa visión armónica y civilizatoria para suplir la salida de Estados Unidos, hablando del respaldo que podrían brindar. Mira, es muy interesante la pregunta que me haces. Yo no soy una profeta. Lo que sí sé es que con esta sabiduría de los chinos, Confucio les dio muchas pautas maravillosas y cada vez más están apelando a Confucio. Los chinos de alto nivel de la zona de toma de decisiones están apelando a la revolución de las palabras, como así lo postulaba Confucio. Eh, Considero que estar educando a millones de nuevas generaciones en China, entre otros diciéndoles que tienen que venir a recuperar su dragón, porque en México le pusimos Quetzalcoatl, se me hace una respuesta que va más allá de los BRICS. Posiblemente lo logren ante la multiplicación extenuante de generaciones mal educadas en México. Lamentablemente, si nosotros no contenemos este menosprecio a nuestro patrimonio cultural y a la educación, y le estamos quitando lo mejor que tiene la educación en función de muchas veces políticas demagógicas que, más que ayudar, estamos viendo el enorme trastocamiento en la vida diaria de la ciudad a nivel de la arbitrariedad, de la falta de mantenimiento, del descuido y de la agresión. Esto es falta también de educación. Si nosotros permitimos que efectivamente Quetzalcóatl se vuelva pues el compañero del dragón en América, y esto sea verdaderamente la recuperación de la historia de China en el continente americano, pues vamos a lamentar que se nos haya olvidado lo que fue el papel de la NAU de China y el enorme papel de transformación sociocultural de México a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro, sobre todo, que también por un lado Veracruz, pero por el otro lado Acapulco, generan una potencialísima mezcla de culturas que le va a dar la gran riqueza que tiene este país, la riqueza y la diversidad sociocultural. Si nosotros mismos no somos capaces de hacer visible lo que hemos ocultado durante siglos, en este siglo XXI, al menos el tema de la negritud empezó a tener más visibilidad, pero todavía no está considerada la gran aportación que la cultura asiática ha generado en México. Yo lo único que les digo es, en términos de resultados,
tenés algo muy claro. En el centro histórico de la Ciudad de México, la principal minoría que está ocupando muchos recintos patrimoniales y que la defienden a base de ametralladoras y poder fáctico son los coreanos y los chinos. Se me hace algo muy delicado que haya esta permisibilidad frente a este tipo de condiciones porque no tenemos cultura para saber defender nuestros recintos patrimoniales. Ojalá y esto no pase en Puebla. Pero no nada más salió la UNAM que daba el marco de habitabilidad al centro histórico y pues los escenarios de cultura que con ella seguían, aunque sigan siendo vigentes muchos de sus edificios, el gran impacto sociocultural pues se transformó a cambio de bodegas de la Merced que quedaron pues totalmente expuestos ahora a lo que es el narco, etcétera, y en este momento pues que son áreas que están plenamente dominadas, hay una guerra a muerte entre los tepiteños, que son los principales productores de PET a nivel de China, o sea, el principal exportador de PET es Tepito, y a lo mejor no saben muchos dónde está México, pero sí saben dónde está Tepito. Y bueno, este tipo de cuestiones como muestra basta un botón. Ojalá y esto que lo sabemos, podamos contenerlo o preverlo para mitigar el impacto y prevenir los riesgos a tiempo. Para eso es importante tener buenas políticas culturales. Pero sin la gente no vamos a lograr nada. Es con las personas. De acuerdo, muy amable, doctora Graciela Mota Botello. El pasado 27 de junio que estuve en Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, eh, fue en el marco de la Feria del Libro y China fue el país invitado. También Puebla fue colaborador principal. Enteramente agradecidos, doctora Graciela Mota Botello, por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo, su sensibilidad y su aportación para compartir con esa claridad y fomentar un proceso de educación permanente entre nosotros. Nos mantenemos en contacto, esperamos verle el próximo 2 de septiembre aquí en Puebla. Preguntaré al doctor Vélez Pliego y concluyo. La doctora Rosalba Loreto López, a quien usted conoce ya muy bien, aquí en Puebla desarrolla evento denominado Tardes de Patrimonio Histórico, de par en par. Asistí hace unas semanas, el 4 de julio pasado, y corresponde abrir a los ciudadanos los inmuebles del centro histórico, correspondió a Casa Munuera, Casa del General Munuera, aquí en nuestro centro histórico de Puebla, y creo que es una política, al menos universitaria, que debe fomentarse, ampliarse y también replicarse, yo diría, ¿no? En otras ciudades de nuestro país. Por supuesto, está haciendo una fantástica labor. Yo la admiro mucho y he formado parte de los autores de dos últimos libros de Rosa. Sí, sí, así es. En el del 35, del simposio del 35 aniversario, donde también la conferencia fue incorporada del abogado Héctor Moreno Toscano, el autor del anteproyecto que ya refería yo, para darle ordenamiento legal a Puebla. Muchas gracias, doctora Mota Botello. Estamos en contacto permanente, altamente agradecidos. Buenas tardes. Buenas tardes.